Muy buenas tardes, ¿cómo están? La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Soy Nectalí Marulanda y hoy no vengo a imponerles una enseñanza ni a señalar a nadie. Vengo como un ser humano igual que ustedes, que también he tenido luchas, dudas y caídas, pero un día entendí que la vida no es solo trabajar, sufrir y aguantar. La vida tiene un propósito más alto, tiene un propósito eterno. He visto cómo la gente corre de un lado a otro, buscando cómo resolver sus problemas, cómo salir adelante, pero muchos de esos esfuerzos terminan siendo como llenar un saco roto. Trabajan, luchas, pero la paz nunca llega. La familia sigue fracturada, el corazón sigue vacío. Y entonces uno se pregunta, ¿qué nos está fallando? Hemos llenado nuestras ciudades de tecnología, de modernidad, de lujos, pero hemos vaciado nuestros corazones de fe, de valores, de amor verdadero. Y es ahí la raíz del dolor que vivimos. No son los edificios, no son las calles, es el ser humano el que necesita ser restaurado desde adentro. Hoy quiero decirles algo con mucho amor. Lo que está pasando en nuestra sociedad no es casualidad, no es simplemente así es la vida. Hay una desconexión con Dios. Y mientras el ser humano viva de espaldas a su Creador, el vacío no se va a llenar nunca. Pero no vengo a condenar, vengo a decirles que hay esperanza. Dios sigue llamando, sigue esperando, sigue ofreciendo ese camino profundo que transforma vidas, familias y hasta pueblos enteros. La palabra del Señor nos muestra que el primer paso para un cambio verdadero no es económico, ni político, ni social, es espiritual. Porque cuando el corazón cambia, el entorno cambia. Cuando el odio se convierte en amor, cuando el orgullo se rinde a la humildad, ahí empieza una revolución, pero una revolución de paz. Por eso hoy les pregunto con todo respeto, ¿le has dado la oportunidad a Dios de cambiar tu corazón? Estoy hablando de un encuentro con Dios, un encuentro verdadero, donde tú y Dios se encuentren en lo profundo de tu ser. Cristo vino a sanar corazones, vino a buscar al que está cansado, al que está roto, al que está perdido y decirle, ven a mí que yo te haré descansar. Amigos, quiero que pongan mucha atención a lo que nos dice la palabra de Dios en Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros. Amigos, aquí el Espíritu de Dios nos está revelando el verdadero origen de la descomposición social, de la violencia, de los pleitos, de las injusticias. Amigos, todo empieza dentro del corazón humano, no afuera. No empieza en las guerras, en las armas. No empieza en los gobiernos. No empieza en las guerras, en las calles, no. Dentro del hombre. Cuando el ser humano se olvida de Dios, cuando cierra su corazón a la voz de su Creador, nace una guerra interna, una batalla de pasiones, de deseos, de codicias que no encuentran paz. El hombre comienza a codiciar cuando se aleja de Dios, y codiciar significa ambicionar, desear lo que no tiene y tenerlo a cualquier precio. Pero la codicia es insaciable. El codicioso nunca se queda conforme, nunca tiene suficiente, y esa insatisfacción lo va envaneciendo, lo vuelve egoísta, lo vuelve una persona cruel y hasta violento, porque empieza a pensar que la única forma de conseguir lo que desea es peleando, es aplastando a otros, es robando o pasando por encima de la justicia. Pero la palabra de Dios es clara, amigos. No tienen lo que desean porque lo quieren luchando, combatiendo, porque no saben pedirle a Dios. Y Dios nos enseña que hay una forma de pedir, y esa forma no es con orgullo, ni con enojo, ni con reclamos. Dios no responde a chantajes ni a amenazas.
Él respondió a un corazón humilde, a un corazón que clama con fe, reconociendo su necesidad, su dependencia de Dios. Amigos, recordemos a aquella mujer cananea. ¿Se acuerdan? Aquella madre desesperada por su hija. Ella no se presentó ante el Señor exigiendo. No fue con arrogancia, sino con humildad y con una fe firme. Aunque el Señor le hizo una prueba, ella la aceptó. Incluso aceptó ser comparada con los perrillos y respondió con sabiduría: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Qué grande fue su fe, amigos. Y por eso el Señor le dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Amigos, así es como se obtiene lo que se desea. No por violencia, no por codicia, sino por clamor, por fe, por humildad delante de Dios. El hombre, al alejarse de Dios, se pierde en sus pasiones, se pierde en la maldad. Su corazón se llena de oscuridad. Y cuando el corazón está vacío de Dios, se llena de rencor, de avaricia, de soberbia. Y eso es lo que produce la violencia que vemos en nuestras calles, amigos. La destrucción de hogares. Y eso es lo que produce la violencia, la que vemos también en nuestros hogares, la injusticia social. Entonces, queridos amigos, si queremos erradicar la descomposición social, no basta con cambiar estructuras externas. Hay que volvernos a Dios. Hay que pedirle al Señor que transforme nuestro corazón, que quite esa codicia, que sane esas heridas internas y que nos concede la humildad como hijos que confiamos en Dios. El cambio comienza en ti, en tu corazón, y solo Cristo puede hacer ese milagro. Amigos, no es pecado tener riquezas, no. Dios bendice a quien Él quiere y Él puede darte abundancia, pero el verdadero problema comienza cuando esas riquezas ocupan el lugar que le pertenecía a Dios en el corazón. Primero es el amor de Dios, luego es el amor de Dios y al final sigue siendo el amor de Dios. Amigos, porque cuando el corazón se llena de fe, ya no vive esclavo del miedo a perder las cosas materiales. Cuando vivimos sin fe, comenzamos a aferrarnos a lo que tenemos, a angustiarnos por lo que nos falta y caemos en la trampa de medir nuestro valor por lo que vestimos, por el carro que manejamos o por las joyas que mostramos. Pero ¿de qué sirve todo eso si el alma está hueca, vacía? Hoy las nuevas generaciones están creciendo con la idea de que el ser humano vale por lo que posee, pero han olvidado que el verdadero valor de una persona está en lo que es. Ahí está, en su corazón, en su integridad, está en su fe, en su amistad con Dios. Ahí está su valor. Dios le dio al hombre libre albedrío. Cada uno es responsable de sus propios actos. Nadie puede culpar a otros por sus decisiones. Si tú decides alejarte de Dios, esa elección tiene consecuencias. Y las pasiones más bajas, las pasiones más viles y miserables comienzan a desatarse cuando el hombre se aleja de Dios. El acercarse a Dios no es tener un crucifijo colgado en la pared, no es tener una imagen de yeso. El verdadero Dios es espíritu. La palabra de Dios dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso hoy te invito a reflexionar. Amigos, amiga que me escuchas, no necesitas pelear, no necesitas hacer daño ni humillar para tener lo que necesitas. Dios puede proveerte lo necesario y aún más allá de lo necesario, si tu corazón se limpia, si vives con fe y si le buscas con sinceridad. Porque los hijos de Dios somos felices, no porque no tengamos problemas, sino porque confiamos en nuestro Padre que nunca nos desampara. Dios nos provee el alimento, el vestido, el techo, pero sobre todo, Él nos da la paz, esa paz que el mundo no puede dar. El dinero no lo puede dar, no. Las riquezas que tengas no las puede dar la riqueza. Hoy es el día de tomar una decisión. Estoy hablando de cambiar de corazón, de pensamiento, de acercarse más a Dios, porque Cristo está tocando a tu puerta y si tú le abres, Él va a entrar, te va a sanar y te dará una vida nueva. Entonces, pongamos la confianza no en el oro, no en la moda, sino en Dios. Poner la confianza en el Dios vivo, en el Dios de amor, en el Dios que quiere darnos vida eterna. Amigos, y termino con estas palabras: busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les esperamos aquí en la casa de oración de la iglesia La Luz del Mundo.